Un día sin lugar a dudas penoso para el fútbol mundial y argentino en particular. Decidimos hacer este pequeño homenaje y resumen en honor al gran Hugo Orlando Gatti, un arquero que pasó por varios equipos de Argentina y que tiene y que ha tenido, mejor dicho, una trayectoria mundial a través de los medios y de lo que ya muchos saben. Aquellos que peinan canas lo habrán visto atajar. Algunos que estamos en una edad avanzada de chicos hemos agarrado sus últimas intervenciones en el arco. Hugo Donogatti fue un personaje que vino a cambiar al arquero del fútbol argentino. ¿Por qué? Porque de repente utilizaba abusos un tanto estrambólicos para la época que llamaban la atención, a veces entrando de su hijo Lucas de la mano, esto más que nada en su etapa en Boca, pero sin embargo, no sé cuántos pueden llegar a saber, más que nada la gente menor de 30, de 40 quizás, que el Loco Gatti había jugado en River desde el 64 al 68, que había debutado en Atlanta en 1962, apenas duró 1 o 2 años en Atlanta, luego tuvo un paso de River a Gimnasia y Grima de la Plata, luego se va un solo año a Unión de Santa Fe, año 1975, y se consagra en aquel Boca de Lorenzo, que por primera vez en su historia gana la Copa Libertadores en primera instancia y la Copa Internacional jugando con el Borussia en condición de visitante en Alemania. Esa misma noche, los que tienen y les gusta la radio recordarán que José María Muñoz había dicho Gatti tiene las manos de hierro. Gatti tiene las manos de hierro porque Boca goleaba 3-0, se consagraba en Alemania y Gatti había tapado de palo a palo prácticamente todo esa noche. Después, en Boca se habían lucido jugadores como el Chapa Suñé, como el Chino Benítez y otros de jerarquía que tenía el conjunto que dirigía el Toto Lorenzo en aquel Boca. Primero en salir campeón de la Libertadores en el año 77, es decir, aquel hincha de Boca que cree y está tan obsesionado con la Copa Libertadores, bueno, habría que comentarle al hincha de Boca que Boca estuvo 50 años en la época profesional sin salir campeón de la Copa Libertadores, hasta que lo logró el Toto Lorenzo, con Armando a la cabeza como presidente en el Club de la Ribera. Nos vamos a dedicar un poco a la historia del Loco Gatti. El Loco cayó hace unos 2 meses internado por una quebradura en un accidente doméstico en la cadera, esto relatado por su hijo Lucas, pero había fallecido tan solo 8 meses atrás su esposa. El hijo dijo en algunas oportunidades en entrevistas, más que nada de índole futbolero, que el padre un poco había dejado de vivir aquel día cuando había fallecido la compañera de toda la vida. Se habían conocido hace 50 años en Mar del Plata y siempre estuvieron unidos. Tuvieron 2 hijos, los hijos estaban radicados en Europa, el Loco estuvo viviendo hasta hace muy poco en España, ha pasado casi sus últimos 20 años en España y últimamente, los últimos 2 o 3 años, más que nada después de la pandemia COVID, allá por el 2020 y 2021, iba y venía entre Argentina y, y el país español. Sabemos o sepan ustedes que tenía emisiones periódicas con El Chiringuito de Jugones, que es un programa deportivo muy visto en España, es quien hoy mismo le ha dedicado una sección del programa en honor al Loco Gatti, porque se ve y se nota que era un tipo querido. Controvertido también por distintas frases que ha acumulado a lo largo de su historia. No lo vamos a andar editando y mostrando acá. Esto es muy breve, apenas intenta hacer eh, un, un pequeño homenaje con un breve recorrido de la historia de Hugo Orlando Gatti. El Loco era de Carlos Tejedor, había nacido un 19 de agosto del año 1944, tenía 16 años apenas, cuando sus hermanos mayores lo llevaron a Santa Rosa de la Pampa a ver en acción a su ídolo, que en ese momento era justamente Amadeo Carrizo. Él también fue suplente del gran Amadeo Carrizo en River
en River Plate. Gatti despuntaba como arquero en la adolescencia. Bueno, meses más tarde llega a la pensión de Atlanta, siendo un pibe, un adolescente, apenas 16 años. Convivió con símbolos del equipo bohemio, como por ejemplo Carlos Timoteo Grigol, el Luifa, mejor dicho, porque Luis es el hijo, Artime, ¿no? En aquella época en donde Onega y Artime también habían hecho estragos River, ¿no? Aquella máquina tan recordada por los hinchos millonarios. Tenía edad justamente de sexta división, pero de alguna manera su capacidad lo hizo quemar etapas con rapidez. Fue creciendo, diría uno, de manera agigantada. El 5 de agosto, por ejemplo, de 1952, 2 semanas antes de cumplir 18 años, con tan solo 17 años, el loco debutó en Primera División. Osvaldo Subeldía lo puso de titular. Fue en La Plata contra Gimnasia. El equipo tripero se había impuesto 2-0 con goles de Alfredo Rojas y el peruano Oscar Gómez Sánchez, el tanque Rojas, que sería un ícono del Boca de los 60, ¿no? Que había recibido el primer gol, que recibió Gatti fue justamente del tanque Rojas. Un puñado de partidos bastaron para que River se fijara en ese joven talento que era en el arco Gatti. La negociación demoró un año, más o menos, hasta que Atlanta percibió 23 millones de pesos en ese momento. Los tiempos del fútbol espectáculo, en los que Boca y River pagaban cifras multimillonarias por jugadores. Hoy pasa, pero en otra dimensión, puede decir uno, y también eh, en otra escala, otra economía en la Argentina también de 50, 60 años atrás. Bueno, es así que Gatti llega a Núñez a comienzos del 64, año 1964, a disputarle el puesto a su ídolo, que en realidad de disputarle poco y nada, porque más bien él mismo ha narrado en varias ocasiones que él lo observaba con tanto respeto a Amadeo. Gatti llamó la atención de todo el ambiente, justamente por el desparpajo que tenía él, su decisión de jugar adelantado, era algo de él, era algo propio de él, casi como un jugador de campo más. Muchos dicen, de hecho, y esto está comprobado, que en amistosos y en las prácticas jugaba de delantero, con la dorsal 14, para que no lo recuerda, o los chicos eh, no lo tienen tan presente, más en una época en donde las redes sociales hace todo tan rápido que ayer es historia y fue hace 50 años. Eh, pero podemos decir que fue seleccionado en el Mundial 66 en Inglaterra. Ahí estuvo como tercer arquero detrás de Antonio Roma y Rolando Irusta. Su etapa en River, bueno, estuvo marcada por el pulso con Amadeo, ¿no? Y también, de alguna manera, la tensión que generaba el club por no ganar el torneo de 1957. A comienzos del 69, Carrizo se va de River y bueno, por eso no se da la consolidación de Gatti como titular. Los dirigentes compraron a Hugo Carballo y bueno, el loco Gatti había dado un portazo, pasó por La Plata, eh, cinco años en Gimnasia, el equipo contra el que había debutado en el 62. Eh, el público tripero, podríamos decir que fue el primer club que lo adoptó como hincha, que lo adoptó como ídolo de alguna manera, ¿no? Justamente por sus propios hinchas. Después, lo que ya todo el mundo, creo yo, futbolero, conoce, el loco se consagraba en el Boca de Lorenzo. Tuvo entre Gimnasia y Boca una pequeña escalada allí por Santa Fe, en donde también lo había tenido justamente al loco Lorenzo como entrenador. Y encima había sido revelación aquel Unión del año 75. El DT se llevó consigo a dos jugadores, el Ever Mastrangelo, Ernesto Mastrangelo y Gatti. Recalaron en Boca, justamente. El 76 fue el inicio deportivo de Gatti en Boca en la gira europea. El arquero fue determinante
en la victoria ante la Unión Soviética por 1-0 en Kiev bajo la nieve. Una anécdota que aquellas oportunidades muchas veces se juega con pelotas de color, no como hoy que siempre es blanca o tiene algún tipo de sponsor grande. Las pelotas se le ponía algún tipo de distintivo porque en la nieve se hacía distinto, se hacía diferente jugar al fútbol. Para aquellos que de alguna manera no le queda tan claro, la historia del loco se ve en la controversia porque para el Mundial 78 ni siquiera había sido seleccionado, porque Ubaldo Matilio Filiol había sido o estaba enfilado para ser el arquero titular del país anfitrión que organizaba la Copa del Mundo Argentina, justamente, pero el loco venía de años muy buenos en Boca 77 y 78, en donde justamente la Copa Libertadores se disputa el tercer partido en Montevideo y Gatti termina atajándole a Vanderlei aquel penal recordado por los hinchas de Boca y Boca se corona campeón de la Copa Libertadores. Para colmo, cuando juega la Libertadores del 78, enfrente estaba Deportivo Cari, que por aquel entonces ya había recalado en manos de Carlos Vilardo. El doctor, como siempre, siendo un pionero, muchísimo respeto para el doctor Vilardo, todos sabemos lo que está pasando y el entorno de la familia lo tiene bien cuidado, inclusive muchos amigos y es jugadores que para él eran grandes, grandes hijos, pero lo cierto es que el primer partido en Cali terminó igualado sin goles y en la revancha Boca gana 4-0. El 1 de agosto del 78, en la revancha, Boca gana 3-0 en Carluce. Después hubo un derrotero ahí de cosas, una anécdota muy particular, que particularmente me acuerdo cuando Maradona jugaba en Argentino Junior, esto lo he leído porque no había nacido para la época, pero siempre contaban que cuando se iba a enfrentar por primera vez el Argentinos de Diego, esa anécdota que cuentan varios futboleros de, de, con gran trayectoria, viendo fútbol, yendo a la cancha. Gatti había dicho, se supone que había dicho, se supone que Maradona no le podía hacer un gol a aquel monstruo, ¿no? Y a Maradona, el técnico de Argentinos, en ese momento, y ese mismo domingo le muestra lo que había dicho Gatti, que ese gordito, o algo así como ese gordito, no le podía hacer un gol. Bueno, ese día Maradona le marcó 2 goles, Boca, si no me recuerdo, perdió 4-2 en cancha de Vélez, se jugó porque Argentinos eh, estaba con el tema de su cancha, que hacía de local en Vélez. Boca le termina ganando Argentinos 4-2 y Maradona le mete 2 goles terrible. Y dice Diego, en palabras de Diego, en un programa deportivo, que justamente en un momento Gatti, Diego se acerca y le dice, y monstruo, está contento con los goles. Y veo que Gatti le dice, bueno, ya está, si no te lo he dicho, joda, ya está. Y Maradona le había demostrado lo que era Maradona. Pero bueno, se querían mucho, se querían y se apreciaban mucho, pero bueno, una de las tantas anécdotas que quedan, ¿no? Y como para ir cerrando este pequeño homenaje muy rápido y cansino de un domingo por la noche, acaba de fallecer justamente Hugo Orlando Gatti el 20 de abril del 2025. El último partido se disputó en el año 88. El técnico de Boca justamente se retira en Boca, era José Osmar Pastoriza, con quien justamente Gatti había compartido plantel en el Mundial 66. El 11 de septiembre de 1988, Deportivo Armenio visita la Bombonera. Gatti quiso salir a cortar una jugada en la media luna, porque el loco tenía eso de jugar muy adelantado, pero Maciel, un jugador de Deportivo Armenio, fue más rápido, le gana y convierte. Boca perdió ese partido, Gatti no volvió a jugar jamás al fútbol directamente, y la verdad, para mí se mereció un partido de manejo un poco mejor,
aunque en 1991 se improvisó un partido homenaje en el Estadio de Vélez, donde estuvo Filiol y otras grandes personalidades, pero me parece que, como pasa muchas veces, ¿no? Los reconocimientos vienen después de que uno fallece. Lo cierto es que esa fue, en el 88 fue la última intervención de Gatti en el fútbol, profesional al menos, y después en Boca lo iba a reemplazar justamente un joven Navarro Montoya, que después estuvo casi 10 años en el arco de Boca. Pero no me voy a quedar con esto, me voy a quedar con la figura del Loco Gatti, y vaya este pequeño homenaje para todos los futboleros, para los más íntimos, para los que lo quisieron. Un día muy triste, pero una noticia que se tiene que dar. Así que espero que haya gustado este video. Si te querés suscribir a No Comen, hacelo, dale me gusta al video y mandáselo a ese amigo futbolero que se acuerda del Loco Gatti. Te mando un saludo grande en este día tan especial y vamos a seguir haciendo este tipo de informes, porque cuando uno llega a determinada edad se da cuenta que tiene que empezar a contar y a reflexionar desde otro lado, y no tanto en la vorágine del día y lo que pasa en el día a día del fútbol, sino acordarse de los que hicieron grande justamente nuestro fútbol. Muchas gracias.